Hermanos, hoy el Espíritu Santo nos trae un tema muy interesante y se llama la fe en acción. Usted sabe que la salvación es ¿por qué? Por fe. ¿Pero qué es la fe? La fe ya sabemos que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es confianza. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que la fe requiere acción. Si yo gramaticalmente me pongo a buscar el significado de fe y el significado de amor, nos vamos a dar cuenta que son sustantivos, no son verbos, pero bíblicamente tanto la fe como el amor son sustantivos. ¿Ves? Son verbos, no son sustantivos. Porque el sustantivo, usted sabe que es un nombre y simplemente no produce nada. Pero el verbo en la gramática es lo que genera ¿qué? La acción. Pero eso el apóstol Santiago nos enseña que la fe sin obras es muerta. Por eso se llama una fe en acción, porque la gente dice, no es que yo soy salvo por fe. ¿Y cómo yo demuestro mi fe? Tienen que haber acciones que demuestren la fe, y ahí es que la gente se confunde. No, yo pasé adelante, yo hice una oración de fe, yo reconocí que Jesús era mi Salvador, yo vivo hablando de Dios todo el tiempo, pero es que mis obras no demuestran mi fe. Ya no se trata de hablar, se trata de ¿qué? De actuar. Y si yo soy una persona de fe, yo voy a actuar de determinada manera. ¿Cómo lo sé yo? Porque la palabra de Dios me lo dice. Y vamos a Santiago para no extendernos. Versículo 14. Dice, la fe sin obras, ¿qué? Es muerta, o sea, no tiene vida. Si yo digo que yo tengo fe, yo creo mucho en Dios, pero mis acciones no demuestran esa fe, dice que es como si no creyera. O sea, cuando el apóstol Santiago dice la fe sin obra es muerta, está diciendo, si usted no actúa conforme a lo que usted dice que cree, no tiene ninguna fe, no tiene nada. Versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Yo no soy salvo por obras, pero si tengo fe, tengo que hacer ¿qué? Obras. Dice, ¿podrá la fe salvarle? Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada uno, de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esas personas que viven alardeando constantemente que creen en Dios, pero cuando ven a alguien en necesidad no se les mueve ni el pelo. Entonces aquí Santiago está hablando de eso. Versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y bien. Muy fuerte. Porque, o sea, usted puede decir que usted cree, pues el diablo también cree que Dios existe. Pero ¿cómo son sus obras? Malas. Entonces, ¿qué nos está hablando la palabra? Nos está diciendo, si tú en verdad tienes fe en el Señor, ¿cómo deben ser nuestras obras? Buenas. Entonces, si nuestras obras no son correctas, ¿es porque en verdad tenemos fe en el Señor? No. Podemos hablar mucho, como siempre digo, venir a la iglesia cada 8 días, cantar 4 coritos, pero eso no quiere decir que mi fe esté fundamentada en el Señor Jesucristo. Porque cuando mi fe está fundamentada en Dios, esa fe va produciendo en mí cambios que producen buenos frutos y buenas obras. Porque la palabra de Dios dice que Él ya preparó todas esas obras de antemano para que andemos en ellas. O sea que si mis obras no demuestran mi fe, ¿eso qué quiere decir? Que en verdad mi fe no es sincera. Versículo 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué fue lo que fue probado en Abraham el día que fue a sacrificar a Isaac? Su fe. ¿Y su fe qué lo llevaron? ¿Qué lo llevó? A actuar. Hermanos, la verdadera fe nos lleva a actuar de la manera que Dios dice, si nuestra fe está fundamentada en Él.
¿Qué es la fe? Es la confianza. Si yo confío en Él, yo voy a organizar de tal manera mi vida que yo sé que Dios va a ser fiel y las horas que yo trabaje, las cosas que me van a alcanzar suficiente para yo vivir en este mundo. Pero cuando yo no tengo la suficiente fe, es que yo no tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer. Entonces tú en verdad no tienes fe, porque tus obras están demostrando que tú vives conforme a tu propia capacidad y no crees que la capacidad y la bendición para tu vida viene de Dios. Hermanos, en qué esté fundamentada nuestra fe determina nuestro estilo de vida. Por eso en la antigüedad la lucha entre las personas era en qué Dios crees. Porque de acuerdo al Dios que ellos creían, así era su comportamiento y su actitud. Así vamos a establecer nuestras prioridades. Así se van a producir las transformaciones en nosotros. Pero si yo no tengo fe en Jesucristo, quizás tu fe está fundamentada en tú mismo. No, es que yo tengo un buen trabajo y yo vivo con eso. Pero si tú dependes de ese trabajo y mañana se te acaba ese trabajo, entonces que se te acaba la vida, porque tu fe estaba fundamentada. Yo he escuchado de personas que han tenido trabajos con buenos ingresos y se le acaba el trabajo y se suicidan. Porque, señora, ¿yo de qué voy a vivir? Quiere decir que la fe de esa persona estaba fundamentada ¿en qué? En ese trabajo. Nosotros a veces tenemos nuestra fe, que es confianza fundamentada, unos en el dinero, otros en la familia, otros en una pareja. Y hay personas que esa pareja la deja y se les acabó la vida. ¿Es así o no? Ay, él me dejó, yo sin él no puedo vivir, o yo sin ella no puedo vivir. Y ahí se le acabó la vida, porque su fe, su confianza, toda su vida estaba fundamentada ¿en quién? En esa persona. Y hoy el Señor te pregunta, ¿en quién está fundamentada o en qué tu fe? Tu confianza. ¿Qué es lo que te mueve cada día a seguir adelante, a hacer planes de vida? Hermanos, nuestra fe y nuestra confianza debe estar fundamentada ¿en quién? En Jesucristo. Y fundamentar mi fe en Jesucristo implica, como dijo Habacuc, que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y no dé mantenimiento las cosechas, con todo yo me alegraré en el Señor. Cuando yo pongo mi confianza en el Señor, no tengo dependencia emocional de nadie, no tengo dependencia financiera de nadie, ni tengo dependencia de nada, porque yo entiendo que todo lo que recibí, lo que tengo, me lo ha dado Dios. Y como dijo Job, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor.